Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana. Vamos a comenzar junto a Belkis con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. ¿Está con frío usted? ¿Ah? Sigo con frío. Lo veo ahí con frío. Yo ya me acaloro. Yo luego del comentario, yo termino acalorado. Señor Vela. Yo termino acalorado luego del comentario. Pero veo afuera y me da frío. Solo viendo afuera. Miren ustedes, los que nos están siguiendo en la transmisión digital, ven a las espaldas nuestras, que el cielo está totalmente encapotado acá en la capital de los ecuatorianos. Muy bien. A ver, hace pocos días, la Corte Constitucional emitió un fallo, un dictamen, una sentencia que obviamente ha generado muchísima polémica. La nota de diario El Comercio, publicada el 10 de diciembre, suscrita por el colega Jorge Imbaquingo, señala que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establecen la preferencia materna para la tenencia de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. La disposición de la Corte ahora apunta a que la Asamblea sea la que legisle una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 2 dice que la patria potestad de los hijos que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la hija. Mientras que el artículo 4 indica que si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la madre. La Corte concluyó que estas disposiciones impugnadas eran discriminatorias, por lo que las expulsó del ordenamiento jurídico. La Corte aseguró a través de un comunicado que esta sentencia apuesta a la necesidad de combatir estereotipos de género y la desigualdad en el ambiente doméstico, buscando el cumplimiento de la corresponsabilidad parental. Yo les quiero decir algo antes de saludar a nuestro invitado. Yo soy hijo de padres divorciados. Yo era muy chico, pero experimenté en su momento, digamos, con el divorcio de mis padres. No tengo problema en comentarlo, no es nada del otro mundo, pero el divorcio de mis padres fue complejo, yo siendo el hijo mayor. Y yo recuerdo esta controversia inicial, porque tenía menos de 12 años y tenía que irme con mi mamá. Después cumplí 12 años y me fui con mi papá. Digamos, fue complejo. Yo mismo viví aquello. Me pongo a reflexionar en mucha gente hoy, en un debate que además también se ha trasladado al mundo digital. ¿Cómo cambia esto? Le pregunto a Fernando Rosero Rode, que nos acompaña, jurista, nos atiende telemáticamente desde la ciudad de Guayaquil. Le envío un abrazo al doctor Fernando Rosero, le saludamos, Belkis Sánchez y quien habla Fabricio Vela, doctor, desde la cabina de Radio Sonorama. Pero digo, ¿cómo cambia esto las lógicas? Como por ejemplo aquella que en lo personal yo viví hace muchos años. Doctor Rosero, qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Primero, muy buenos días, ¿cómo está Fabricio? ¿Qué tal, Betty? Belkis, no me le cambie el nombre, Belkis, así Muchas es. Gracias por la invitación. Ya tiene un nuevo apelativo, Becky. Doctor, ¿cómo cambia esto las lógicas que estamos señalando y que han sido históricas en el Ecuador? Bueno, precisamente por ahí deberíamos comenzar, ¿no? Por la historia. A ver, las leyes reflejan el momento de una nación, la filosofía, la forma de ser de una nación, cómo va evolucionando la nación es conforme las normas van evolucionando, y ese es el compromiso del legislador con los ciudadanos, con las personas que vivimos en un país. Ecuador se encuentra inserto en todo lo que es una cultura, una serie de países que tienen una cultura machista, y históricamente aquí en Ecuador ha existido el patriarcado. Eso viene ya desde el tiempo de la conquista, de la colonia. ¿Sí? Nosotros hemos venido siendo siempre parte de un espacio en donde el patriarcado y el machismo ha tenido una prevalencia. Hace 100 años atrás comenzaron estas peleas, estos continuos reclamos de reivindicación de derechos de las mujeres con mucho acierto, porque realmente estaban discriminadas en leyes laborales, en leyes electorales, en todo tipo de leyes. Se han venido reformando, hemos venido haciendo derechos igualitarios, dándoles iguales oportunidades, como tiene que ser a la participación de la mujer en una sociedad actual y moderna. Pero en el único cuerpo legal donde todavía existían rezagos de desigualdad muy marcados, y estos en contra del hombre, porque se tenía conceptualizado que el hombre era el que salía a proveer, a buscarle la alimentación, comida, sustento a la familia, y la mujer
obviamente era la mujer que se quedaba con los niños en la casa, cuidándolos, atendiéndolos. En esta idea todavía machista de la sociedad del siglo XIX y siglo XX, se mantenía en el cuerpo legal vigente del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y aunque usted no lo crea, hasta hace una semana atrás, 2 semanas atrás, esto era una norma, que si los niños en caso de separación y que no existan cuatro padres, siempre se preferirá a la madre. Esta preferencia materna es lo que se acaba de declarar inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, dándole una mano y realmente reconociendo el derecho a la igualdad que tienen ambos padres para poder aspirar a tener la tenencia, cuidado y protección de sus hijos. Doctor, buenos días. Partiendo del análisis que usted realiza, si bien las lógicas van cambiando, como bien señala, han ido cambiando a lo largo de este tiempo, ¿por qué tardamos tanto hasta adoptar esta decisión pese a que el tema ha estado sobre la mesa de debate? Realmente hay que reconocer que los grupos feministas, los grupos de defensa de derechos de la mujer son muy fuertes y han tenido una mejor estructura y a la vez un mejor oído en nuestras autoridades. Este artículo en especial, esta ley en especial, siempre fue a favor de la mujer. Por lo tanto, inclusive como amicus curiae participaron agrupaciones feministas, agrupaciones pro mujer, que estaban en contra de que se declare su inconstitucionalidad. Por si acaso querían mantener la vigencia de este artículo. En ese sentido, esta acción, quiero que ustedes conozcan, tuvo 6 años de pelea y discusiones, acciones de inconstitucionalidad que se demoran 1 año, 6 meses. Esta se ha demorado 6 años en debatirse porque ha existido muchísima oposición, bastante oposición en cuanto a agrupaciones feministas y de apoyo a la mujer. No querían perder esta vigencia de la ley que da una preferencia materna. Ahora, luego de una discusión de alrededor de 6 años, sobre todo en los 2 últimos años, cuando subió más a la palestra el tema, porque existían muchos casos en los cuales existía realmente una discriminación, una desigualdad hacia el hombre ante los casos de tenencia, pues ha salido aquella sentencia. Pero no ha sido sencillo, porque en contra de que se declare su inconstitucionalidad, habían grupos organizados que defendían sus criterios, sus intereses, y que realmente pues mantenían una postura que no permitía que esta sentencia avance. Ya gracias a Dios ha salido adelante y ha sido notificada, pero no ha sido sencillo. Esta lucha no ha sido sencilla. A ver, entonces, la Corte Constitucional establece este parámetro, pero señala que la Asamblea debe aterrizar en una reforma. Ahora mismo la comisión que lidera la arquitecta Pirina Correa Delgado está tramitando un proyecto de nuevo Código de Protección de la Niñez, me parece que se llama. Entiendo que la comisión ha pedido una ampliación adicional del plazo, Belkis, ¿cuánto tiempo más? 6 meses. 6 meses más. Claro, o sea, en julio de este año se había dado este tiempo, ¿no?, de 6 meses. Ya, pero pidieron una ampliación adicional. Ese ¿o no? dato no lo tengo. Claro, me parece que pidieron una ampliación adicional porque van a tener que incorporar ese tema que señala la Corte Constitucional. ¿Qué debería decir entonces el código, doctor, en esta materia? Y digo, desde su experiencia jurídica, ¿cómo se podría instrumentar ya en la práctica? Y le hago esta pregunta porque, claro, en estas horas, en estos días, han comenzado un montón de especulaciones. Basta con ver en las redes sociales. Obviamente hay criterios muy respetables de lado y lado, pero también hay criterios muy extremistas de lado y lado, doctor. Bueno, es porque no leen, yo he leído a juristas que yo realmente he respetado a lo largo de su trayectoria profesional, hablar cosas que realmente no tienen razón en cuanto a esta sentencia. A ver, en la Asamblea se está debatiendo el COPINA, que es el Código Orgánico de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es una evolución del derecho. Esto se encuentra en la Comisión de Justicia, que es liderada por la arquitecta Pirina Correa, quien es la que está encabezando los debates, la que está encabezando el tema, perdón, no de justicia, de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Discúlpenme. ¿Ya? Y ella ha sido la que ha venido liderando esta discusión, este debate, este cruce de ideas sociales en los últimos meses. He participado activamente de dicha comisión, he estado presente, puedo dar fe de aquello. Se escucha, se ha venido tomando apuntes y creo que ha sido muy positiva cómo han socializado este proyecto que realmente viene a revolucionar, creo que viene a actualizar el tema de las relaciones familiares en el Ecuador, porque el CONA
el actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia tiene bastantes falencias y ustedes tienen que entender, todos tenemos que entender que el derecho de la familia es el que más evoluciona, el derecho de familia es el que está en mayor cambio, en tiempos de cambio, porque la familia va cambiando. La familia de hace 20 años no es la familia de hace 10 años, la familia de hace 10 años no es la familia actual, porque si algo cambia y evoluciona es la familia. Los conceptos de familia van cambiando, ¿no? Las ideas de familias van cambiando. En el sentido de la sentencia lo que hace es declarar la inconstitucionalidad porque viola el principio de igualdad ante la ley de los padres y hacia las madres, es decir, en contra de los padres. Perfecto. También porque irrespeta, porque viola lo que es la corresponsabilidad. Si estamos dándole las mismas atribuciones económicas y las obligaciones y las cargas económicas, por ejemplo, a los padres, también tendremos que reconocerles los derechos para que ellos puedan tener y aspirar a poder tener la tenencia de sus hijos en igualdad de condiciones con las madres. Es un razonamiento muy importante el tema de la Corte Constitucional. Y también en el interés superior del niño, que es el parámetro más importante en cuanto a futuras causas de tenencia, porque todo va a girar alrededor del interés superior del niño, es decir, el deseo y voluntad de los niños. Ahora, en este momento, como está redactada la sentencia, que obviamente tiene que ser recogida y hacerse ley, pero hasta que se haga la ley, la Corte Constitucional ya adelanta criterios y parámetros para poder resolver casos de tenencia. Y el primer parámetro es tomar en consideración principalmente la opinión de los niños, niñas y adolescentes, sus deseos, emociones, considerando su derecho a ser escuchados según su edad y grado de madurez. Muy importante decir esto de según su edad y grado de madurez, porque a mi entender lo que tiene que hacer en este momento la comisión liderada por la arquitecta Correa es ya quitarnos esto de las edades, que si hasta los 12 años yo opino, si hasta los 10 años yo opino. No. Ya el mundo ha evolucionado, ya no hay edades fijas. Doctor. Ahora los niños... Dígame. Doctor, perdón que le interrumpa, pero le pregunto, o sea, un niño de 5 años, le voy a poner ese ejemplo, un niño de 5 años que está en medio de la disputa de sus padres, de su padre y de su madre que se están divorciando, un niño de 5 años, ¿cómo puede decidir? A ver, la palabra no es decidir, la palabra es ser escuchado. El que decide es el juez. Pero un niño de 5 años, o de digamos... menos. ¿Ah? O de menos, también. un niño de 3 años, bueno, por lo menos un niño de 5 años ya habla, ya se le entiende. Un niño de 3 años, por ejemplo, ya que probablemente no tiene todavía desarrolladas todas sus habilidades, sus cualidades, etcétera. ¿Qué pasa con un niño de 3 años, doctor? O sea, creo que eso también ahí va a estar en el tapete de la discusión. Claro, entran otros parámetros. Recuerden que también este es el parámetro principal, pero entran otros parámetros, por ejemplo, se tiene que considerar la presencia del cuidador, que sean sensibles, emocionalmente disponibles para satisfacer las necesidades físicas, generales, emocionales y educativas de los niños. Es decir, hay otros parámetros, pero el rector va a hacer escuchar al menor, escuchar al niño, niña y adolescente, escucharlo. Cuando tengan 3, 4, 5 años, lo que se hace, yo pienso, ahí viene la ley, y esta es una idea, porque todo esto no ha sido normado, esta es una sentencia que tiene que trasladarse a la ley. Yo sí considero que el jugador tiene la obligación, porque no es que lo dice la sentencia, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, que el jugador es signatario. Siempre se tiene que escuchar al sujeto protegido, siempre. Evidentemente, y esto es muy importante, viendo su grado de madurez, porque niños de 6 años son muy maduros, pueden ser más maduros que otros, y viendo la particularidad de cada caso, que es otro punto muy importante de la sentencia. La sentencia no nos habla que podemos meter a todos los casos de tenencia en un mismo bote. No. El juez tiene la obligación de ver cada caso en particular, analizando el grado de madurez, evidentemente, del niño en función de su edad. No es que vamos a poner a un niño de 3 años a decidir, no, porque ese no es el espíritu de la sentencia ni el espíritu de la norma, pero sí tenemos la obligación, quienes operamos en la administración en los casos, es decir, como abogados en el libre ejercicio y el juez en su momento y los departamentos técnicos, de escuchar al sujeto protegido y saber cuál es su deseo. Evidentemente, a un niño de 4 o 5 años existen psicólogas, existen trabajadoras sociales que con las herramientas que la misma ciencia de la psicología
que el trabajo social te entrega, pueden escuchar de una forma dirigida, ¿no? Evidentemente ya de una forma indirecta, la opinión o el deseo de los niños. No siempre es que va un niño o un adolescente de 14 años y dice, quiero vivir con mi mamá, quiero vivir con mi papá, que es algo bastante claro. A veces no es tan sencillo. Hay que escuchar a los niños. Yo conozco casos, y créanme que lo he visto, de niños de 6, 7, 8 años perfectamente decididos. No, yo quiero a mi papá, pero yo deseo seguir viviendo con mi mamá. Ese punto es muy importante, porque la sentencia nos remite a la madurez del sujeto protegido. Y en Ecuador, a diferencia de otros países en legislación comparada, en Ecuador te pone edades. Por ejemplo, desde los 12 años en adelante ya es obligatorio que el juez escuche a los adolescentes. De 12 años para abajo es referencial, tiene que tomarlos en consideración. Me parece que también aquello era discriminatorio, aunque así no lo dice la sentencia, pero pienso que por los parámetros que nos pone la sentencia, se está viendo ya el abanico de que no pongamos edades fijas, sino que escuchemos a los niños y que el juez se dé su valoración y que el juez decida dependiendo del grado de madurez que vea en cada caso particular, por las particularidades del caso, y pueda así decidir lo mejor para el niño, lo mejor para la niña, lo mejor para el adolescente. Esa es la visión actual y es la visión que en el mundo está imperando, que sobre la decisión de los padres, que sobre la decisión de la madre, que sobre la decisión del padre, se puede respetar la voluntad del niño, de la niña y adolescente en la medida de que tenga la madurez necesaria para poderla expresar y así ser escuchado. Eso es lo que dispone la sentencia y eso es lo que a nivel mundial se viene aplicando ya desde algunos años atrás. Ecuador estaba bastante rezagado en este punto. En este punto Ecuador no quería ver a lo que en otros países ha venido siendo ya la norma, no hace 2 o 3 años atrás, esto viene hace décadas atrás, porque en Ecuador existen fuertes grupos, evidentemente, que estaban en contra de que esta ley, de que esta disposición sea declarada inconstitucional. Correcto, doctor. Fabricio, nada más un paréntesis a propósito de la pregunta que planteabas y gracias al aporte de Denise. En efecto, en julio, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en el Pleno solicitó este plazo de 180 días adicionales que se cumplen ya hacia finales del próximo enero, el 20 de enero del 2022, y a propósito de este tema y el trámite que se da al COPINA, se solicitará estos 180 días adicionales para poder entregar ya la norma como tal, considerando que es una norma amplia, es una norma muy extensa, con varios libros, más de 600 artículos de lo que se conoce al momento. Entonces, en este estado está el trámite de este proyecto denominado COPINA. Doctor, a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional, se determina que la Defensoría elabore un informe que pueda presentarlo a la Asamblea Nacional para el trámite de este cuerpo legal. ¿Se entiende como un aporte adicional, no así como un proyecto de ley puntual? Así lo entiendo. Así es, como usted mismo lo está manifestando. Quien hace la ley efectivamente es la Asamblea. Hay una comisión, la Comisión de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes, que es presidida por la arquitecta Correa. A esa comisión tiene que llegar este informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que tiene que comunicarle pues, los parámetros en conformidad con lo que dispone la sentencia. También la sentencia dispone, y esto es muy importante, la inmediata capacitación de todos los jueces de familia, ¿ok? De todos los jueces, para que puedan asimilar, estudiar y aplicar esa sentencia. Porque hay algo muy importante. Ya, es verdad que esto tiene que pasar a una norma, y es verdad que esto tiene que pasar a una ley que se está debatiendo y que se tiene que demorar el tiempo que tenga que demorarse, porque no pueden haber muchos errores. Evidentemente no será perfecta, porque nada de lo que hace el ser humano es perfecto, pero evitar la mayor cantidad de errores es lo que tenemos que buscar, porque es un tema muy sensible y tenemos que defender a la familia en Ecuador, porque la familia ha sido atacada los últimos años y tenemos que defenderla, y esa es una herramienta vital. Pero tendrán que tomarse su tiempo. Sin embargo, la sentencia, y esto es muy importante, en su considerando 248, ya pone parámetros que tiene que considerar el juez al momento de sentenciar y resolver una tenencia. Y estos parámetros también tienen que ser incorporados a esta ley. Y estos parámetros son también
nuevos, digamos que son parámetros que no existían previamente. Si bien se expulsa, y hay que leer completa la sentencia, se expulsa de nuestro ordenamiento jurídico los numerales 2 y 4 del artículo 106 en cuanto a la preferencia materna, que ya están expulsados, no existen. La sentencia va más allá. La sentencia también pone, mientras se debata la ley y no existe un ordenamiento jurídico adecuado a lo dispuesto en esta sentencia, el juez al momento de resolver tendrá que considerar los siguientes parámetros, y como primer punto pone que se tome en consideración principalmente la opinión de los niños, niñas y adolescentes, ya no fija edades, ¿no? Ya nos dispone que según su edad y grado de madurez. Eso es fantástico. Y luego viene como segundo punto el apreciar cuál de los dos, papá o mamá, tiene una presencia más sensible y emocionalmente está mucho más vinculado a sus niños, a sus hijos. Doctor. ¿No? Es decir, primero vamos con los sujetos protegidos y luego vamos a estudiar el entorno. Doctor, y ahí es inevitable la pregunta, ¿no? ¿Los jueces están preparados para impartir realmente justicia? A propósito incluso de un comentario de una de nuestras oyentes, ¿los jueces están preparados para, con base en esto que usted nos acaba de explicar, como usted lo ha planteado, y yo le insisto, yo al inicio decía, yo mismo viví en mi niñez esto, suena totalmente lógico, pero la pregunta es, un juez en el Ecuador, los jueces en el Ecuador que deben impartir justicia en esto, ¿están preparados? Doctor Fernando Rosero Rode. Bueno, yo creo, soy de los abogados que tienen confianza en la función judicial. Yo creo en la función judicial y en la independencia judicial. Pienso que como todo ser humano el juez puede cometer errores, pero el juez también puede mejorar. Pienso también que falta mucha capacitación y esa es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, porque tienen que haber seminarios, tienen que haber estos encuentros de jueces para actualizar conceptos y actualizar criterios, más en los jueces que tienen cierta edad y que ya tienen un pensamiento anclado de que tener madre. Yo conozco jueces que tienen ese pensamiento. Generalmente son jueces ya mayores que no, a mí no me discutan, no, con la madre. No, eso es falta de actualización. Evidentemente en eso falla el sistema. No porque el juez no se aprobo, no porque el juez no quiera hacer un mejor trabajo, sino porque tiene en su mente, en su conocimiento anclado conceptos que ya no existen, como que hace 2 semanas ha sido completamente reformado, expulsado del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué sucede con estos jueces? Hay que respetar la carrera judicial, y hay que respetar la vida que han tenido ellos, porque evidentemente un juez con los años gana sabiduría, pero si tú no los actualizas, si tú no haces seminarios, si tú no los pones en contacto con las nuevas realidades, con estas sentencias que marcan otro tipo de parámetros, otro tipo de visión, yo sí considero que el que falla ahí, más que los jueces, es el Consejo de la Judicatura, que tiene que hacer estos seminarios para preparar, actualizar a los juzgadores. Y sí creo que la función judicial, ahí saliendo adelante, como todo en este país, que nada es perfecto, trata en la mejor forma de poder siempre responder a la ciudadanía. En ese punto yo no soy tan crítico. Yo sí soy crítico es en la preparación, en la actualización que tiene que darle el Consejo de la Judicatura. Y por eso, en 2 acápites, en esta sentencia, la Corte Constitucional le ordena al Consejo de la Judicatura que ya en 6 meses comencemos seminario, ahorita vamos ya, preparémoslo, actualicémoslo, porque los jueces tienen que comenzar a implementar los parámetros de esta sentencia, y lo dicen que desde hoy, ya, por sobre las disposiciones que se encuentren ya escritas y establecidas, los jueces tienen que implementar y actualizarse y resolver de conformidad con lo que se encuentra establecido en esta sentencia, lo cual es bastante bueno. Correcto, doctor. Le quiero agradecer, doctor Rosero, por sus aportes muy interesantes para un tema que de suyo ya es polémico y que confronta incluso con extremismos, ¿no? De gente que asume que hay madres que hacen negocio con las pensiones de sus hijos. Yo realmente, yo no sé si es así, no creo que sea así, doctor, pero hay extremismos en ese sentido que se han incorporado dentro del debate. Doctor Rosero, le agradezco por el tiempo, que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando ustedes deseen estar aquí nuevamente. Muy gentil, gracias. A Fernando Rosero Rode conversando aquí en A Primera Hora. Ahí tienen ustedes. Yo voy a ver si la próxima semana generamos una tertulia sobre este tema. Creo que es un tema complejo, interesante, que invita, Belkis, amigos y amigas, a desapasionar el debate. Y yo estoy totalmente de acuerdo en algo. Hay casos y casos. Así como tienes buenos padres, tienes malos padres, así como tienes buenas madres, tienes malas madres. O sea, yo creo que cada caso es distinto. No puedes generalizar que todas las madres hacen negocio con las pensiones, que todos los padres son irresponsables, que no sé qué. Cada caso es distinto, Belkis. Sería muy interesante generar un debate alrededor de este tema porque hay elementos bastante importantes en la sentencia como tal. Por ejemplo, nada más por citar uno, se precisa que bajo ningún caso el juez o jueza podrá fundar la decisión en el género de los progenitores o en su capacidad económica, sobre lo cual también se discute mucho, ¿no? ¿Quién está en condiciones económicas para poder quedarse con la tenencia, en este caso de los hijos? Y una serie de aspectos que están determinados en esta sentencia, sobre lo cual sí sería fundamental generar toda una discusión. Anote, por favor, Denise, en la agenda. El próximo miércoles, panel Cari Cruz, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de este tema. El próximo miércoles. Ya tenemos tema para la próxima semana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.